el tema es calibración de métodos instrumentales y vimos que hay diferentes tipos de calibración, como comparación directa con estándares, que no vamos a tratar en esta materia, calibración con el método del estándar externo, que es el método que hemos estado viendo hasta ahora. Los métodos de adición de estándar, estos se utilizan, la calibración por el método del estándar externo es la más utilizada, es la más sencilla. Es hacer una curva de calibración con un estándar y después analizar la muestra y interpolarla a la curva de calibración que ya hicimos. El método de adición estándar se utiliza cuando existe interferencia de algún componente de la matriz de la muestra. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestra muestra tiene una interferencia y no la podemos eliminar o no es práctico eliminar, hay un método de calibración que se llama método de adición estándar. Está un poquito complicado, es un poquito laborioso, pero que nos puede ayudar a eliminar la interferencia de ese tipo de métodos. Y después está el método del patrón interno, que este se utiliza más bien cuando, en dos situaciones. Una, cuando el equipo es variable, cuando hay variaciones en el equipo y queremos eliminarlas de nuestros cálculos. Y la otra es cuando el tratamiento de la muestra es muy extenso, es muy largo, es muy complejo. Entonces eso puede afectar la recuperación del analito y entonces ponemos un patrón interno para ver, para comparar, para saber, por ejemplo, tener una medida o una compensación de esas pérdidas en cada uno de los pasos. Entonces ya vimos el método de calibración por el estándar externo. Creo que quedamos empezando el método del patrón interno y después vamos a ver el método de adición estándar. De estos dos, del calibración del patrón externo y del patrón interno, vamos a hacer un ejercicio que ya está colocado en Teams. Pues bueno, vamos a avanzarlo un poquito. La comparación directa que dijimos aquí, que puede ser como en este caso del colorímetro, que directamente pues, ajustamos comparamos directamente con un estándar preparado, o como estos equipos de titulación automática que comparan con un titulante, con un titulante es con lo que se compara. Y tenemos la calibración por el método del estándar externo, en donde lo que hacemos es preparar diferentes soluciones de una muestra de un estándar con concentración conocida. El estándar es la misma sustancia que la muestra que estamos analizando. La diferencia es que en nuestro estándar nosotros sabemos la concentración. Entonces, este estándar o patrón nos va a dar como una medida, nos va a permitir relacionar la variable de respuesta que nos da el equipo. En este caso es absorbancia, pero puede ser el área de un cromatograma, o puede ser la conductividad, o puede ser cualquier propiedad física que midamos de nuestra muestra. En este procedimiento, pues bueno, se preparan las soluciones, nosotros conocemos la concentración, medimos una propiedad de esta solución, en este caso la absorbancia, y establecemos una relación. Primero graficamos, en este plano graficamos la concentración del analito, está en el eje de las X, y la variable de respuesta, en este caso la absorbancia, en las Y. Primero graficamos, ponemos nuestros puntos, ya que tenemos nuestros puntos, trazamos la línea recta que mejor describa a estos puntos y por un procedimiento matemático, se llama regresión lineal, obtenemos la ecuación que nos permita describir esta recta. ¿Cómo podemos hacer la regresión? Pues ya vimos varias opciones. Vimos el método de los mínimos cuadrados, que lo hacemos, lo podemos hacer a mano, tan solo con una calculadora sencilla.
O también ya vimos que las calculadoras tienen una función estadística que nos puede calcular la regresión. El problema con las calculadoras es que cada modelo es diferente. Entonces, necesitan consultar el manual de su calculadora, del modelo de su calculadora para poder hacerlo bien. Después, también vimos que podemos utilizar Excel para realizar estos cálculos y que con Excel es muy sencillo. Y en particular, si utilizamos la función la información, la función de análisis de datos que nos da Excel, nos da mucha información que podemos utilizar para analizar la calidad del ajuste. Para, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, despuesito de esto, es la validación de los métodos analíticos. Esta información que nos puede dar Excel para a través este, de la curva de calibración, pues esta información la podemos utilizar para calcular cosas como el límite de detección, el límite de cuantificación, la linearidad, entre otras cosas que son necesarias para la validación de métodos analíticos. Pero de eso vamos a hablar en la próxima sesión. Ok, entonces por el momento sabemos lo que es la curva de calibración por el método del patrón externo o del estándar externo. Ahí vimos cómo se hace, o sea, conceptualmente lo que se busca es minimizar estos residuos. El residuo es la diferencia entre el valor real de nuestro dato y el valor predicho por esta ecuación de la recta. La ecuación de la recta, recordamos, dice y es igual a mx más b, y el procedimiento de la regresión precisamente lo que nos permite es calcular m y b. De eso se trata. Después, bueno, al final vamos a tener esta ecuación en donde nos permite calcular la concentración de una muestra desconocida a partir de la variable de respuesta. Nosotros medimos, si nos regresamos a este ejemplo, nosotros medimos preparamos esta curva de calibración con diferentes concentraciones de amonio, medimos la absorbancia, trazamos la curva y después, o dentro de dentro de esta misma corrida, idealmente se debe hacer de manera simultánea la curva de calibración y el análisis de la muestra. Metemos una muestra desconocida, donde no sabemos cuánto tiene, pero hacemos la misma reacción. Después les metemos primero la curva de calibración y metemos la muestra y dependiendo de la coloración, de qué tan verde quede, pues vamos a ubicar el punto pues más arriba o más abajo en la curva, ¿no? Y lo que vamos a hacer es a partir de la concentración, a partir de la absorbancia de nuestra muestra, pues podemos calcular la concentración. Por ejemplo, si tuviéramos, aquí nos dice que la absorbancia va de 1 a 3, más o menos, y tenemos una muestra desconocida que nos da una absorbancia de 2, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, lo hacemos conceptualmente, no lo vamos a hacer en la práctica, no sé si es así, pero más o menos la idea es así. Si nuestra absorbancia es de 2, entonces vamos a poner que nuestra muestra está aquí. Y lo que vamos a hacer es calcular la concentración, ¿no? Entonces, aproximadamente, si tenemos una muestra para esta curva de calibración, si tenemos una muestra con una absorbancia de 2, significa que la concentración es más o menos 5.5 partes por millón. Este procedimiento, pues como podrán ver, es poco práctico, ¿no? Porque dependemos de la precisión de nuestro trazado. Sería poco práctico hacerlo así, entonces mejor lo hacemos con la ecuación de la recta. Es más sencillo, nada más consiste en sustituir. En esta ecuación, si recuerdan, la ecuación de la recta nos dice y es igual a mx más b, en donde y sería en este caso la absorbancia, m la pendiente, x la concentración y b la ordenada al origen. Entonces, si queremos la concentración, que es x, es igual a y menos b,
entre M, que es esta misma, nada más que aquí le cambiaron los símbolos, a X por concentración de X y Y por la YC, no estoy seguro de qué significa este subíndice C. Pero es lo mismo, ¿no? Es la variable de respuesta menos la ordenada al origen entre la pendiente, así se calcula la concentración de una muestra desconocida. Ese es el método de los mínimos cuadrados que les explicaba, cómo se obtienen estas sumatorias y cómo se obtienen estos parámetros. Nos permite calcular la pendiente, la ordenada al origen, pero también con estos datos, con estas sumatorias, también podemos calcular aspectos importantes en cuanto a la calidad del ajuste, como la desviación estándar de la regresión, la desviación estándar de la pendiente, la desviación estándar de la ordenada al origen y la desviación estándar de los resultados. Esto es importante porque nos permite el nosotros tener un rango un rango en el cual nuestros datos son confiables. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que más o menos en general para este tipo de datos, el 96% está dentro, en el rango, el 96% de confianza está dentro del rango de la media, más o menos 2 veces la desviación estándar. Y el 99% está entre la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Es decir, nos permite estimar intervalos de confianza en donde decimos, bueno, no puedo saber, ya que tomé una muestra y que la muestra no necesariamente representa toda con precisión, no tiene exactamente la misma concentración que el material de origen. Esto nos permite calcular un intervalo de confianza, es decir, pues bueno, a lo mejor no puedo decir que la concentración es exactamente 5 partes por millón, pero con 99% de confianza está entre 5.1 y 5.9, por ejemplo. Por el momento no nos vamos a meter con esto. Esto lo van a ver con mayor detalle cuando vean la materia de estadística, en donde van a ver el tema de regresión. Vimos un ejemplo de una determinación colorimétrica de glucosa en suero sanguíneo, en donde nos esto es lo que hacemos, ¿no? Cuando queremos calcular, cuando queremos analizar una muestra, calcular la concentración, analizar la concentración, en este caso de glucosa en una muestra, lo que hacemos es preparamos una curva de calibración. El método más sencillo es el método del estándar externo. Tenemos que preparamos diferentes concentraciones del analito y medimos una variable de respuesta, en este caso la absorbancia. Dice aquí, determine la estimación de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada al origen. Es decir, hay que trazar la curva de calibración. Primero verificamos que esto sea lineal, después hacemos el método de los mínimos cuadrados para obtener los valores de la pendiente y la ordenada al origen. Y después, ya que tenemos la ecuación, ya que tenemos la ecuación de la recta, nos dice, una muestra de suero tuvo una absorbancia de 0.350. Calcule la concentración de glucosa, ¿no? Estos son los dos puntos más importantes. Había otros 2 o 3 puntos en el problema que les había puesto originalmente. Ya los borré porque no los vamos a tratar en este momento. Más adelante los vamos a retomar para la validación de los métodos analíticos. Entonces, ahorita lo más importante es esto. Poder trazar la curva de calibración y poder utilizarla para encontrar la concentración de una muestra desconocida. Entonces, esto lo resolvimos a mano hasta donde recuerdo. Aquí están las anotaciones. Hicimos todo el método de los mínimos cuadrados que dice, hay que sacar la sumatoria de los valores de X, la sumatoria de los valores de Y, hay que elevar al cuadrado cada dato de X, hay que elevar al cuadrado cada dato de Y hay que poner una columna con los productos de X por Y. Entonces, todos estos los sumamos y sacamos las sumatorias SXX, SYY y SXY. Aquí tenemos los valores.
Después, a partir de estas formulitas, que más adelante sabrán de dónde vienen, M, la pendiente es igual a SXY entre SXX, y esto es igual, en este caso, a 0.071, y que el valor de B lo podemos sacar de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta nos dice Y igual a MX más B. Como no conocemos los valores de X y Y más que las medias, entonces podemos sustituir esta ecuación con Y media y X media. Entonces, lo que hacemos aquí es despejar B. ¿Ok? Entonces, B es igual a Y menos MX, es igual a Y media menos M por X media, y esto nos da en este caso a 0.085. Pues, de esto se trata construir la curva de calibración por el método del estándar externo. Después, cuando nos dicen la concentración de una muestra que es de 0. Que tiene una absorbancia de 350, de 0.350, ¿qué hacemos? Pues nada más sustituimos, despejamos X y sustituimos el valor de la absorbancia y tenemos el valor, ¿no? X es igual a 4.87. Revisamos acá y más o menos coincide una absorbancia de 0.350 con una concentración de 4.80 y algo. Más o menos coincide. Si lo hacemos en Excel, pues esto va a ser más sencillo. Entonces, para quien tenga en una computadora, esto resultará mucho más sencillo, realizar las curvas de calibración. Es mucho más sencillo hacerlo en una computadora, pero si no tienen una computadora, no hay problema. Pueden pueden hacer el método de los mínimos cuadrados o pueden utilizar su calculadora. Les va a llevar más tiempo, pero se puede. Y también les comentaba, ¿no?, que existen algunas aplicaciones para celular que les pueden ayudar a hacer este tipo de cálculos de regresión lineal, pero ahí yo no estoy seguro de cómo funcionan. O sea, les tocará a ustedes comprobar por el método, o alguno de los métodos que vimos aquí, que lleguen al mismo resultado, que el resultado sea correcto, ¿no? Entonces, vamos aquí en insertar, seleccionamos el gráfico de dispersión y vamos a trazar una línea de tendencia y vamos a presentar la ecuación en el gráfico y el valor de la R cuadrada. El valor de R cuadrada, coeficiente de determinación, es una medida, una de las medidas que podemos tener para, para ver la calidad del ajuste. Entre más cercano sea este valor a 1, es mejor. Una R cuadrada de 0.9996 es buena, significa que es muy bueno el ajuste, muy cercano a la perfección. Y bueno, aquí le deberíamos de poner los ejes, los títulos a los ejes, para saber qué estamos haciendo. Esto es absorbancia. Esto es concentración. Entonces, tenemos esta curva, ya tenemos la ecuación de la recta. Podemos calcular la concentración. La concentración es para una absorbancia de 350. Vamos a poner absorbancia 0.350. Esta es la absorbancia de la muestra. Entonces, ¿cuál sería la concentración de X? La muestra. Pues bueno, para eso lo que vamos a hacer es al número, aquí abrimos un paréntesis y es igual, abrimos un paréntesis porque vamos a hacer una resta primero. Decimos la absorbancia menos la ordenada al origen, que aquí dice que es 0.0083. Cerramos el paréntesis entre 0
0.0701. Y nos va a dar 4.874. Le podemos quitar decimales para que no se vea tan aparatoso. Okay, 4.874. Una manera alternativa de hacer esto y generalmente nos da mejor resultado es aquí poner los datos de análisis de datos, seleccionamos los valores de Y, seleccionamos los valores de X, ahí. Le damos rango de salida y lo ponemos para acá. Todo esto, rótulos, nivel de confianza, constante igual a 0. Se pueden llegar a utilizar en otro momento, no ahorita. Esto habla sobre algunas cosas del ajuste, de que la variación de los datos, etcétera. Por el momento no lo necesitamos. Vamos a dar en aceptar y podemos calcular la concentración de X. La ventaja de esto es que podemos calcular la concentración de X de la siguiente manera. Igual abrimos un paréntesis, agarramos el dato de la absorbancia, menos, y le podemos quitar aquí este intercept, el que es intercepción, ese es el valor de la ordenada del origen. Cerramos el paréntesis entre la pendiente y llegamos a un número muy parecido, pero la diferencia de uno con el otro es que aquí utilizamos los datos completos de la regresión con todos sus decimales y aquí solamente los que alcanzamos a ver en el gráfico, ¿no? Entonces este es un valor más confiable porque estamos utilizando todos los datos de la regresión. Bueno, dan como 12 datos, algo así, 12 dígitos. Entonces este dato pues sería más confiable, aunque realmente no cambia mucho. Este sería un dato utilizando la regresión con todos los datos. Si lo hacemos solamente con lo que nos da el gráfico, pues podemos tener un pequeño error, sobre todo cuando estos valores son muy pequeños. Y cuando lo hacemos en la calculadora, especialmente cuando hacemos con la calculadora y a mano, pues podemos cometer errores por las operaciones, nos podemos equivocar, o también errores por redondeo. Entonces, este sería el valor más confiable de la concentración, el que hacemos con la regresión completa de la curva, pero los otros valores, si hacen bien el procedimiento, no deben ser muy diferentes, deben estar muy cercanos. Aquí llegamos a 4.872, 4.874, y vamos a ver el que hicimos a mano, nos quedó en 4.87, ¿no? Entonces, todos van a estar más o menos por aquí. Todos los valores son correctos. Entonces, esto es lo que hacemos cuando no tenemos interferencias, cuando no tenemos variaciones, cuando confiamos en nuestra preparación de la muestra. Cuando esto no es así, podemos utilizar otros tipos de calibración. Vamos a ver cuantitativamente, bueno, esto ya lo habíamos visto también, los errores que puede haber en la calibración por el método del patrón externo. Vamos a repasarlos porque esto se olvida fácilmente. Dice, la respuesta del instrumento debe ser corregida por la medición de un blanco, y este blanco idealmente es la misma sustancia que la muestra, pero sin el analito. Esto es muy difícil de conseguir, por lo tanto casi siempre se utiliza un blanco de disolvente. Si la muestra está en medio acuoso, normalmente utilizamos agua. Si la muestra está en etanol, pues utilizamos etanol. Si la muestra está en metanol, usamos el metanol. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Pero al nosotros dejar solamente el disolvente, pues evitamos o le quitamos las posibles interferencias que podría haber en otros componentes de la muestra. Entonces, el efecto de la matriz es importante. Nosotros tratamos o buscamos un método que tenga una relación directa con la concentración de nuestro analito, pero no podemos estar 100% seguros que la muestra no tenga otro componente que también reaccione como el analito. Entonces, esto puede ser un problema. Si estos problemas se presentan, si el método no es muy selectivo, entonces tenemos que utilizar otro tipo de calibración, que vamos a ver más adelante, el método de la adición de estándar. Y bueno, también puede haber errores sistemáticos. Si están mal preparados los patrones, por ejemplo, toda la calibración va a ser mal y todos los resultados van a estar mal.
Si bueno, si hay una variabilidad en el equipo, tampoco la vamos a poder detectar, tampoco la vamos a poder resolver. Si hay pérdidas del analito durante la preparación, tampoco lo vamos a poder detectar en nuestro método. Entonces, pues son las limitaciones, ¿no? Es el método más sencillo, más utilizado, pero en ocasiones, si todo el método no está bien controlado, pues a lo mejor este método no nos va a funcionar y vamos a tener mucho error en el análisis de nuestras muestras. No todos los aparatos hay que calibrarlos manualmente. Va a haber unos que tengamos que hacerlo así, por fuera, en Excel, por ejemplo. Va a haber otros que el mismo aparato tenga una función para que ustedes lo calibren. Y va a haber otros que no les van a permitir hacer la calibración, que van a tener que llamarle al fabricante para que se los ajuste, porque se ajustan de fábrica. Pero en todos los casos tiene que haber una calibración. O sea, el hecho de que ustedes no la hagan no significa que no existe. Ok, entonces continuamos. Ese es el método del patrón externo. Otro método que también se utiliza es el método del patrón interno. El método del patrón interno se utiliza cuando, en dos situaciones, básicamente. Cuando hay mucha variabilidad en la respuesta del análisis, vamos a pensar que están utilizando un espectrofotómetro que no funciona muy bien, que está así como medio fallando la lámpara, que a veces sube, a veces baja la intensidad. Entonces, si ustedes quieren compensar esa variabilidad del aparato, lo que van a hacer es utilizar el método del patrón interno. ¿Por qué? Porque siempre van a llevar ahí una cantidad de sustancia que ustedes pueden identificar y pueden ver si sube o si baja y pueden hacer una corrección. Esa es una manera de corregir. También igual, si ustedes tienen un analito o una muestra que tienen que pasar por muchos pasos para llegar al análisis final, en cada uno de esos pasos pueden perder una parte del analito. Si hacen extracciones líquido-líquido, hacen centrifugaciones, hacen cromatografía, por ejemplo, en columnitas, todos esos pasos de purificación o de eliminación de contaminantes, todo eso les puede causar pérdida de muestra. Si ustedes sospechan que pueden estar perdiendo muestras durante su análisis, una manera de resolverlo es con el método del patrón interno. El patrón interno es una sustancia que se añade en una cantidad constante a todas las muestras, blancos y patrones. Entonces, ustedes saben cuánta cantidad hay de ese patrón y siempre es la misma en todos las muestras que se analizan, en todos los patrones, en todos los blancos, todos va a ese. Debe ser una sustancia que nos dé una señal que se parezca, ¿no? Que tenga una relación con la que estamos midiendo, pero que también la podamos distinguir. Si nos vamos, por ejemplo, aquí al caso de la glucosa, pues la glucosa la vamos a medir por absorbancia. Y la absorbancia, en este caso, la mayoría de los métodos para medir la glucosa generan un color rosita característico, parecido al de las titulaciones con fenolftaleína. Si ustedes meten un patrón interno, un buen patrón interno sería algo que se parezca a la glucosa en cuanto a tamaño, polaridad, etcétera, pero que absorba a otra longitud de onda. Por ejemplo, que tenga un color verde, que tenga un color azul, que no interfiera con la medición principal, que lo podamos medir de la misma manera, pero que no interfiera con la medición de nuestra variable de respuesta. Ok. Entonces, estamos por acá. El patrón debe proporcionar una señal que sea similar en casi toda la señal del analito, pero suficientemente distinta de modo que el instrumento distinga entre las dos. Por ejemplo, que absorba a otra longitud de onda o que emita a otra longitud de onda o que si es un método cromatográfico que tenga otro tiempo de retención. Todas esas cosas las vamos a ver cuando veamos cada uno de los métodos analíticos. Espero que acuerden del método del patrón interno cuando lleguemos allá, que sería como la segunda o tercera unidad. La calibración requiere hacer una gráfica del cociente de la señal del analito entre la señal del patrón interno.
en función de la concentración del analito de los patrones. Es decir, aquí ya no vamos a graficar la variable, la señal del equipo contra la concentración, sino que nuestro valor de X va a ser un cociente. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Esta relación de las muestras se usa luego para obtener las concentraciones del analito a partir de una curva de calibración. O sea, en estos casos se calibra de diferente manera y esto es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si se elige y se usa de forma apropiada el patrón interno, se puede compensar varios tipos de errores, tanto aleatorios como sistemáticos. En los casos en los que el patrón interno es un constituyente principal de las muestras y los patrones, también puede haber compensación de los errores que surgen al preparar la muestra, diluirla y limpiarla. Lo que le mencionaba, ¿no? Si durante los pasos de preparación de la muestra se puede perder parte de la muestra, entonces la adición de un estándar interno nos dice, o un patrón interno, lo que nos dice es, pues, si nuestro analito se perdió, por así decirlo, se perdió la mitad del patrón interno, pues también se perdió la mitad del analito. Entonces, esto nos ayuda para eso. Este es un ejemplo de cómo se utiliza. Vamos a tratar de resolverlo. No es tan difícil. El ejemplo es el siguiente. La determinación de sodio en la sangre mediante espectrometría de llama se realizó una curva de calibración utilizando litio como patrón interno. Aquí lo que quieren es medir sodio, un mineral, un elemento que normalmente vamos a encontrar en la sangre y que es de importancia clínica. Está ahí, normalmente lo vamos a ver, tenemos que preparar la muestra de alguna manera y el sodio se analiza por espectrometría de masas, perdón, de llama. Como el equipo, por aquí dice, bueno, el equipo es variable, nos da ahí una respuesta medio errática, entonces utilizaron el método del patrón interno, utilizaron litio como patrón interno. Litio es un mineral que normalmente no debería estar en la sangre. Entonces, lo que hicieron fue poner una concentración de litio determinada en todas las muestras, patrones y demás, para compensar estas variaciones en el método. Dice, para ello se prepararon disoluciones con una concentración de 0.1, 0.5, 1.0, 5.0 y 10.0 partes por millón de sodio. A cada disolución se agregó la misma cantidad de litio como patrón interno a 1000 partes por millón. Bueno, esto es nada más una nota para si lo quisiéramos hacer, pero realmente el valor de la concentración no nos va a afectar en nada. Aquí lo importante es que el litio o el patrón interno siempre se agregue a la misma concentración. Se determinó la intensidad de la emisión para cada disolución y se obtuvieron los siguientes datos. Y aquí nos da una tablita. Tenemos la concentración de sodio, la concentración de litio pues es la misma en todos los casos. Y aquí tenemos, esto es una INA y una ILI. La INA se refiere a la intensidad de emisión del sodio y la ILI se refiere a la intensidad de emisión de litio. Y bueno, todavía no lo vemos, pero en este tipo de métodos, cada elemento tiene un espectro de emisión característico, emiten a diferente longitud de onda. Entonces nosotros podemos en el mismo aparato medir a dos longitudes de onda, por ejemplo. Entonces nos permite distinguir, al final de cuentas es una muestra parecida, es un elemento sencillo, pequeño. Podemos medir por la misma, con el mismo equipo, la misma propiedad, pero, por ejemplo, a dos diferentes longitudes de onda, las podemos clasificar. Entonces, podemos distinguir entre cuál es la emisión de un elemento y cuál es la emisión del otro. Entonces, tenemos estos resultados. ¿Qué vemos? Una curva de calibración. Pues una curva de calibración normalmente entre mayor sea la concentración, mayor será la intensidad de la señal. Y aquí vemos que sí es así. ¿Y qué vemos con el patrón interno? Pues si el patrón interno está siempre en la misma concentración, nos debería dar siempre la misma señal.
Y aquí podemos ver que esto no es así, ¿no? Aquí nos da 86, aquí nos da 80, acá nos da 128, aquí nos da 91, aquí nos da 73. Es muy variable. ¿Por qué es variable? Pues puede ser por la preparación de la muestra, o puede ser porque la lámpara, porque el fotodiodo o el instrumento esté fallando, porque esté variando la energía eléctrica, no lo sabemos, pero es muy variable. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir estas variaciones con el método del patrón interno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, tenemos que tener los datos, podemos hacer la curva de calibración por el método del patrón interno para ver cómo sale, perdón, por el método del patrón externo, y después podemos hacer por el método del patrón interno. El método del patrón interno lo que nos dice es que en lugar de graficar la concentración, perdón, la intensidad o la señal entre o contra la concentración del analito, lo que vamos a hacer es un cociente. El cociente entre la señal de nuestra muestra o nuestro analito y la intensidad o la señal de nuestro patrón interno. Es decir, dividir 0.11 entre 86 y nos da este número, 0.52 entre 80 y nos da este número, 1.80 entre 128 y nos da este número. Y después, ya que tengamos toda esta columna llena, lo que vamos a hacer es graficar esto contra esto y vamos a ver cómo mejora la calidad del ajuste. Nos dice aquí, calcular la concentración de sodio en una muestra de sangre para los valores de intensidad de sodio y para una muestra de sangre para la cual los valores de intensidad de sodio y litio fueron 4.4 y 95 respectivamente. Entonces, ok, miren, aquí esta parte no debería de venir en el problema porque esa ya es parte de la respuesta. El problema debería de venir hasta aquí. Esto sería en el laboratorio. Pues en este ejercicio en el laboratorio prepararíamos las diferentes concentraciones del analito con una concentración fija del estándar interno, del patrón interno. Y obtendríamos dos señales de respuesta, una para el analito y otro para el patrón interno. Entonces, esto es lo que normalmente haríamos, la parte de la primera columna, y esto sería lo que nos daría el equipo. Entonces, con esto se puede hacer una curva de calibración. Vamos a hacer una curva de calibración similar a la que hemos hecho antes. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer una curva de calibración similar a la que hemos hecho antes, la del método del patrón interno. Podemos omitir por el momento el patrón interno. Decimos, bueno, yo no me voy a agarrar la concentración de sodio y que es lo que yo preparé diferentes concentraciones de sodio y su variable de respuesta. Y tendríamos una curva de este tipo. Vamos a ver, insertar, aquí está. No sé si lo logren apreciar, pero esto no parece una línea recta. Si agregamos la línea es más evidente que aquí hay una tendencia muy diferente, como que sube y baja. No podemos siquiera seleccionar un grupo de datos que sí estén en una línea recta y que después se haga curva, como es normal para estos métodos, sino que va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para abajo. No tiene una zona en donde se pueda utilizar esta curva de calibración de manera adecuada. Vamos a ponerla aquí arriba, patrón externo. Me van a escuchar decir patrón y estándar de manera indistinta. Son, en este caso son sinónimos. Se puede utilizar patrón externo o estándar externo y patrón interno o estándar interno. Son básicamente lo mismo, hasta donde yo sé. Esto sería la intensidad del sodio, es decir, la intensidad de la luz que emite. Es un espectrómetro de llama. Quema la muestra y lo que se observa o lo que se mide es la emisión de radiación a cierta longitud de onda.
y esta es la concentración de sodio en partes por millón. ¿Ok? Tenemos esta curva, no es muy buena. Podemos hacer aquí el análisis estadístico. Bueno, podemos poner aquí la ecuación de la recta y el valor de R cuadrada. El valor de R cuadrado no es tan malo. Normalmente en el laboratorio se busca que este valor de R cuadrada sea al menos de 0.99. Es decir, que nuestros datos o nuestra curva, nuestro modelo matemático explique el 99% de la variación de los datos. Aquí está por abajito de eso. Y se ve que, pues, que tiene un error importante esta curva. Entonces, para corregir esto, podemos utilizar el método del patrón interno. ¿En qué consiste? Pues, hacer una columna extra, que es intensidad de sodio entre intensidad de litio. Entonces, este cociente, vamos a dividir estos valores entre estos. Es una manera de normalizar, ¿no? Si aquí estamos viendo que el sodio debería de aumentar, la intensidad del sodio debe de aumentar conforme aumenta la concentración del sodio. Y sí vemos esa tendencia, pero no parece ser una relación lineal, sino que a veces sube, a veces baja, no se mantiene sobre una línea recta. Cuando metemos el estándar interno o el patrón interno, que es el litio, vemos que aunque lo metamos siempre a la misma concentración, pasa lo mismo, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo, a veces más abajo. Entonces, tiene que ver con alguna variabilidad del método. Puede estar en el instrumento o puede estar en la preparación de la muestra. En cualquier caso, este error en algunos casos se puede corregir utilizando este patrón interno, ¿no? Si a veces sube, a veces baja, pues bueno, lo que podemos hacer es analizar de manera simultánea a nuestra muestra, analizar una desolución al mismo tiempo que nuestro analito, meterle un patrón de concentración conocida. Y así compensamos, como nosotros sabemos cuánto tiene esto, entonces cuánto tiene el litio, nosotros podemos compensar si está dando una emisión mayor o una emisión menor de la que nosotros esperamos, lo podemos compensar. Una manera de hacerlo es desde la curva de calibración. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, aquí en Excel, voy a subir un poquito para que se pueda ver. En Excel lo que vamos a hacer es una tercera columna. Tenemos cuatro columnas. Tenemos la de la concentración del analito, la de la respuesta del analito, la de la respuesta del patrón interno. Y aquí es irrelevante la concentración, ¿no? Independientemente de la concentración, esta es la señal del analito. Lo único que importa es que sea siempre la misma. Pueden ser 100 partes por millón, pueden ser 1000 partes por millón, pueden ser 200, no sé las que sean, pero siempre la misma en todas las muestras. Entonces vamos a hacer un cociente. Esto es igual a la celda que está la intensidad de sodio entre la celda en donde está la intensidad de litio y vamos a tener este número. Y lo mismo lo copiamos y lo pegamos para abajo y vamos a tener esto. Excel te puede mostrar todos los dígitos que tú quieras, depende de la configuración que tú le des, pero yo en lo particular prefiero que siempre me dé la misma cantidad de dígitos. Sean 3, sean 4, sean 5, porque siempre me muestra la misma cantidad de dígitos, entonces yo lo voy a hacer así para que se vea más ordenado, pero aunque solo se te muestre estos datos, estos dígitos no significa que lo está redondeando, aquí está el dato completo. Entonces, esto es nada más cómo se muestran los datos. A partir de esto, entonces, ahora podemos hacer una nueva curva de calibración, en donde el valor de X es la concentración del analito y el valor de Y es el cociente que acabamos de calcular. Estos dos los seleccionamos así. Cuando en Excel ustedes van a hacer un gráfico, depende un poquito de la versión, pero normalmente la columna que está más hacia la izquierda va a ser el valor de X y la columna que esté más hacia la derecha va a ser el valor de Y. ¿Cómo seleccionamos? Pues damos clic, mantenemos presionado y soltamos hasta que seleccionamos todo. Presionamos control y después hacemos lo mismo, ¿no? Seleccionamos las dos columnas, le damos en insertar y elegimos
este gráfico de dispersión. Entonces aquí podemos ver cómo esta es la curva del patrón interno. Podemos ver cómo estos datos ahora sí ya aparecen en una línea recta, ¿no? En este caso sí se pudo corregir. Va a haber veces en las que el uso de un patrón interno no será suficiente para corregir los errores del método y entonces tendremos que trabajar en otro método, por ejemplo, analítico o en el método de preparación de la muestra. Tal vez el método es bueno, pero no estamos preparando bien la muestra. No lo sé. Vamos a ponerle aquí títulos en el eje para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos graficando. Y aquí encontramos de este lado, sería la intensidad de sodio. Esta señal es la intensidad de sodio entre intensidad de litio. Y de este lado es concentración de sodio. Y está, me parece, en partes por millón. Ahorita confirmo. También aquí, por ejemplo, tiene muchos dígitos que a veces complica la lectura, entonces acá lo podemos editar. Número, posiciones decimales, en este caso no necesita decimales para quedar bien claro el número. Y en este caso, pues los últimos son ceros, no tiene caso que estén aquí. Entonces le vamos a dar un número y en lugar de que sean 4 decimales, que sean 2. Entonces ahí queda más entendible. Pero bueno, lo mismo acá, le podemos quitar los decimales, no tienen caso. Entonces tenemos dos curvas de calibración que son digamos, las mismas concentraciones del analito, pero en un caso estamos utilizando el método del patrón externo, que es el que hemos usado en los ejercicios anteriores, en los ejemplos anteriores. Utilizamos el método del patrón externo, es este. Y ahora estamos utilizando también el método del patrón interno. En algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero en algunos puede solucionar o puede ayudar a compensar errores sistemáticos, por ejemplo, de los equipos, errores instrumentales o errores en la preparación de muestra. Nos puede ayudar y podemos tener esta corrección de esta curva que no tenía una buena correlación, que no era una buena regresión, podemos tener esta que es mucho mejor. Ojo que los coeficientes cambian mucho. Entonces, esto es porque ahora la variable de respuesta ya no es la intensidad ya no es la señal de la muestra, sino este cociente, que en este caso es mucho más pequeño. Entonces, si nosotros vamos a utilizar este método del patrón interno, hay que asegurarnos que estamos utilizando la variable de respuesta correcta al momento de hacer el cálculo de la concentración. ¿A qué me refiero con esto? Pues si nos regresamos aquí al problema, nos dice, ahora ya vimos que pudimos mejorar resultados. Ya vimos que pudimos mejorar la curva de calibración con el método del patrón interno. Ahora vamos a ver cómo calcular la concentración de una muestra desconocida. Dice calcular la concentración de sodio en una muestra de sangre para la cual los valores de intensidad de sodio y litio fueron 4.4 y 95. Entonces tenemos una muestra desconocida X. La concentración de sodio es desconocida, le vamos a poner aquí una X. Y la intensidad de sodio era 4.4, me parece, o 4.5. 4.4, la intensidad de sodio, 4.4, y la intensidad de 5 es 95. Si nosotros queremos utilizar este método, el del patrón externo, que es el primero que utilizamos, entonces por el método del patrón externo, la concentración de X es igual a
Despejando aquí, vamos a encontrar que X es igual a Y menos B entre M. Entonces, esto es igual a Y, que es la variable de respuesta. Aquí necesitamos un paréntesis porque vamos a hacer una resta. Es la variable de respuesta, que sería en este caso la intensidad de sodio, menos M, que es 0.422. 0.422. Esto dividido entre 0.947, que es la pendiente, ¿no? Entonces tenemos aquí una concentración calculada de 4.2. Una concentración calculada de 4.2. Vamos a dejarlo en 3 dígitos. Windows. Ok. Entonces 4.20. ¿Qué pasa si utilizamos el método del patrón interno? Pues bueno, tenemos que hacer el cociente. Esto es igual a la intensidad de sodio entre la intensidad del litio y vamos a tener este valor. Ahora, el cálculo vamos a hacer utilizando este valor como Y utilizando la regresión que nos da el método del patrón interno. Aquí, si se fijan, estos valores son muy pequeñitos, entonces por ahí podemos tener algo de error al momento de utilizar estas fórmulas, porque ya el redondeo nos puede afectar. Vamos a utilizarlo de esta manera y ahorita hacemos la regresión completa para tener todos los dígitos de la regresión. Entonces aquí nos dice que Y es igual a 0.013, X más 0.0003. X, que es la concentración desconocida, es igual a Y, que es el cociente que acabamos de calcular, menos 0.0003 entre 0.013. Entonces, la concentración por el método del patrón interno, la que calcularíamos, sería igual a esto menos 0.123 entre 0.0013. Perdón, aquí me faltó el entre. Ok, aquí debe haber un error. Ok, me sobró un 0. Ok, entonces llegamos a un resultado diferente. Según nuestro análisis, por el método del patrón externo, tiene una concentración de 4.2, 4.20. Según el análisis por el método del patrón interno, nos da una concentración de 3.54. ¿Cómo podemos saber cuál es el correcto? Pues a simple vista, con la curva de calibración podríamos pensar que el método del patrón interno pues va a dar mejor resultado que el método del patrón externo. Podemos enfocarnos o podemos verlo con la regresión, por ejemplo, con el valor de R cuadrada. Vemos que el valor de R cuadrada es mejor en el método del patrón interno que en el método del patrón externo. Podemos calcular la regresión. Podemos calcular el error estándar o la desviación estándar para la muestra a través de las ecuaciones que vimos anteriormente. Para ello, pues podemos regresarnos tantito para ver qué tan buena o qué tan mala es la regresión. Por el momento, a simple vista, lo que vemos o lo que podemos encontrar es que los valores encontrados o obtenidos por un método y por el otro son diferentes, son significativamente diferentes y tiene que ver con la calidad del ajuste de la curva. Al final de cuentas estamos utilizando los mismos datos de la muestra, pero en uno estamos utilizando un tipo de calibración y en el otro estamos utilizando el otro. Yo en este caso recomendaría utilizar el del patrón interno. Si se tiene la posibilidad y se encuentra este tipo de variaciones, se puede tratar de corregir con otro tipo de calibración
y si no es necesario, si no es suficiente, perdón, lo que se puede hacer es buscar otro método analítico o buscar, tratar de mejorar la calidad del análisis, ¿no? Mediante el tratamiento de la muestra o en este caso de los estándares o darle mantenimiento al equipo, ¿no? Algo está pasando. Este tipo de curva de calibración no son aceptables para un método instrumental y pues bueno, esto es lo que buscaríamos. Una manera de corregir estos errores, pues es el método del patrón interno, no es la única, esa es una de las maneras. Si no se logra corregir con esto, pues bueno, se pueden buscar alternativas. No vamos a entrar ahorita en los detalles del cálculo de los errores, las desviaciones estándar, de las muestras y de las regresiones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el siguiente tema. Por el momento, estos son el método del patrón externo y el método del patrón interno.